garantizando nuestra especialidad mediante la buena práctica y la ética. Es esta asociación un lugar de encuentro, no solo para presentar aquellos casos en los que obtuvimos buenos resultados, sino también los de difícil diagnóstico o los cuales dudamos acerca del tratamiento a seguir, para que con la experiencia de todos podamos resolver eligiendo la mejor opción terapéutica. Esta especialidad, con la incorporación de la nueva tecnología, ha extendido sus fronteras. Hasta hace algunos años era impensable contar con ecodoppler, transiluminación, realidad aumentada, radiofrecuencia, láser, etcétera, etcétera. Todo esto nos ha llevado a perfeccionarnos en técnicas percutáneas y mini invasivas con beneficios notables para el paciente. Por eso, los convoco a todos a estar, a participar, de eso se trata, y que además de ser una reunión científica, sea un encuentro de colegas, a quienes nos une la misma pasión por la flebología. Agradezco a todos por estar presentes y por confiar en mí para la conducción durante este periodo. Muchas gracias. Para continuar con el orden, vamos a presentar el invitado de hoy, que es el doctor Hugo Bottini, un amigo de nuestra asociación. Resumiendo un poco su vasta trayectoria, podemos decir que es jefe de sección de flebología y linfología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires, director de la carrera especialista en flebología y linfología de la Universidad de Buenos Aires, director de las diplomaturas de ecodoppler, linfología, fleboestética y heridas, Universidad Católica Argentina, profesor adjunto de la carrera especialista en flebología y linfología, Universidad Católica Argentina, expresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y recientemente designado presidente del Comité de Educación de la Unión Internacional de Flebología, quien nos va a hablar de manejo anestésico y compresivo postoperatorio según SEAP y diagnóstico y tratamiento de venas nutricias no visibles de las tenas quectáceas. Doctor Bottini, lo escucharán. Apagamos la luz. ¿Agarraste el...? Sí. Acordate que el de abajo es. Sí. El de abajo para progresar. Ah, el de Este para progresar. Perfecto, y este para ir para atrás. Y este es láser. ¿Seguro este es para ir adelante? No. Para progresar este. Sí. Bueno, quiero agradecerles, José Luis, gracias por la invitación. Primero decirles que la verdad que es una alegría estar acá. Vengo mucho a Rosario no por este motivo, sino porque mi hija hace patín artístico y viene muchas veces a competir acá. Estoy orgulloso de decir que es la campeona nacional de danza y free dance en cadetes. Y bueno, entonces este es un lugar que yo aprecio mucho porque vengo seguido, aunque no los veo. Y agradezco esta invitación acá con tanta concurrencia. Después de haber estado mucho tiempo afuera, se aprende a apreciar mejor las cosas que uno vive acá. Me siento mucho más ameno que lo que pasé en estos últimos meses, que fueron duros, porque pasé mucho tiempo afuera. A mi edad me cuesta mucho ese tiempo, esa cantidad de tiempo alejado de los afectos. Cuando planteamos esta charla con José Luis, no tenía idea de muchas cosas que iban a acontecer. Hoy hubiese preferido por ahí hablarles de cosas que están pasando a nivel mundial o de proyectos que se están estableciendo, pero seguramente no va a faltar oportunidad para poder comentar acerca de eso. Y un poco también hoy hablábamos de contar la experiencia de los últimos 10 o 20 años, de lo que pasó. Es algo que me gustaría mucho que repasemos, porque conociendo ese pasado podemos aportar mucho nosotros a todo el mundo, no solo para nosotros, para el interno de nuestro país, sino a todo el mundo acerca de esta especialidad. Cuando planteé este tema, nosotros hace más de 10 años
empezamos a hacer el congreso interuniversitario con este señor que es el doctor Lavropoulos, y después de eso, bueno, él comenzó a hacerlo en Nueva York y se separó el congreso, pero los primeros años lo planteamos juntos y planteamos la flebología que venía en ese momento. Desde ese entonces ahora, no muchas cosas han cambiado de esos primeros consensos. Y lo que ha cambiado es la cantidad de gente que participa de esa información, que en aquel momento era poca y había que remar bastante más acerca de las nuevas tecnologías y un montón de cosas. Pero ya en el 2007 estábamos discutiendo acerca de las energías, de qué potencia tenía que usarse, qué calibre de fibra se tenía que usar, acerca de las nuevas fibras que estaban apareciendo, como la radial, que apareció en el 2009, como el Closure Fast, que empezó a transformar. Este señor, que es el doctor Guzmán, ya en aquel momento habíamos hecho con él la prevalencia de la patología venosa a nivel nacional, y habíamos hecho una encuesta donde se preguntaba qué se usaba, y fíjense que solo el 18% usaba procedimientos ecoguiados en aquel momento. Recuerdo una persona que me dijo una vez, no digas, en Mar del Plata, cuando yo expliqué esto y dije, en algún momento va a pasar que los pacientes le van a decir a ustedes, doctor, ¿usted conoce su camino a su casa? Sí, entonces conduzca con los ojos cerrados, porque así hacíamos los procedimientos venosos en los trayectos. Conocíamos arriba y abajo, pero no veíamos en el medio. Sin embargo, no mucho ha cambiado, porque desde esta época donde Preble había marcado las energías en aquel momento, hacia los consensos que hicimos, más o menos este es el esquema que en aquel momento se decía. Para las venas epifaciales, el gol estándar era la microcirugía o la escleroterapia, y estaba apareciendo más con fuerza, se desconocía, se usaba mucho el líquido todavía y no se usaba el manejo de la ecografía, pero sí era el más fuerte y era el gol estándar, la escleroterapia para los vasos epifaciales. Las intrafaciales, que era la termoablación, después aparece recién el cianoacrilato, que está tomando fuerza por una cuestión empresarial, porque Medtronic gobierna hoy el mercado, y las venas perforantes nosotros las hacíamos con láser y lo proponíamos en aquel momento. Para las venas profundas, el tratamiento médico empezaba a aparecer la idea de Raju, que después de hablar de tanto tiempo del tratamiento de los reflujos y las valvuloplastías, empiezan a desaparecer las valvuloplastías y se empieza a hablar de la resistencia al flujo. Tratamiento es la resistencia al flujo y no el reflujo. Entonces empiezan a dejarse el tratamiento de los reflujos, prácticamente hoy desaparecido, y corresponde el tratamiento médico para los reflujos, y solo se hace el tratamiento con stenting para abrir el camino en las venas profundas que estuvieron trombosadas o que están trombosadas, o la trombolisis. Entonces, vasos epifaciales, lo que decíamos antes, esta es la pregunta que nos hacíamos, según tamaño y experiencia del operador. Para la termoablación usábamos la anestesia tumescente, ¿sí? Y fíjense lo anecdótico. El mismo argumento por el cual cuando apareció en 1470 se decía que no había que usar la anestesia tumescente, se dice hoy con el pegamento. Con el pegamento hoy se habla de que no se necesita anestesia tumescente. Quiere decir que a pesar de todos esos cambios, seguimos usándola durante mucho tiempo. Por supuesto que si es una estructura química no se necesita, como no se necesita en escleroterapia, pero si tenemos que usar algún elemento térmico para la ablación, cualquier termoablación, ya sea radiofrecuencia o láser, hay que usar anestesia tumescente. Y la microcirugía se podía hacer con anestesia local o raquidia. ¿Y de qué depende esto? De la cantidad de varices que el paciente tiene, porque tiene que ver con la cantidad máxima que pueden usar ustedes de anestésicos. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de anestesia o la anestesia que van a usar? De la profundidad del vaso a tratar. Ustedes saben que cuanto más profundo
es el vaso, menos anestésico tienen que usar, por cuestiones naturales, porque a medida que se van alejando de la piel, lo que van a encontrar es los corpúsculos que contemplan para frío, para calor y para presión. Entonces, las dosis máximas de lidocaína que se pueden usar de lidocaína es al 300 miligramos si ustedes la usan sin epinefrina. Porque ¿de qué depende? Depende del grado de absorción. Si ustedes la usan con epinefrina, se va a absorber más lentamente, entonces no va a ser tóxico usando más cantidad, porque se va a ir absorbiendo lentamente en el organismo. Entonces pueden usar hasta 500. Y tumescencia pueden, fíjense, 10 veces más que en la primera. Por eso nosotros cuando empezamos a usar la solución de Klein, pero la hicimos modificada. La solución de Klein son 1000 mililitros a 4 grados de solución fisiológica y usa lidocaína entre 1000 miligramos, que es más o menos, serían alrededor de 5 frascos al 1%. 1 miligramo de epinefrina, ¿sí? Y 10.000 equivalentes, o sea, el 0,1%. Nosotros lo usamos, fíjense, al 0,04 para el segmento de la grasa profunda, o sea, del segmento intrafacial. Usamos al 0,9 400 miligramos de lidocaína, al 2% se usamos aproximadamente lo que dijimos acá, 0,04, es decir, que usamos 400 miligramos en 1000 mililitros y usamos 8 equivalentes y usamos dexametasona. Una vez me preguntó Lowell, ¿por qué le pones dexametasona? La verdad que no sé, usamos siempre dexametasona, lo hacíamos también yo soy cirujano plástico y luego también en la cirugía plástica cuando tengo que hacer una lipo, entonces la mantengo y la sigo usando. Según parece, tendría un efecto antiinflamatorio directo local, pero bueno, parece que ellos no la usan en la NYU, así que y la anestesia local diluida, fíjense cuánto aumenta la concentración, porque si ustedes tienen que hacer una micro, no pueden usar la dilución que usan para la safena, que en realidad le ponen el líquido por ponerle el líquido, pero mucha gente la hace sin anestesia. El problema acá es que en este segmento bien subtérmico tienen que usar mucha más concentración. En ese sentido, el máximo que podemos usar son 800 miligramos. Entonces, para los que hacen resección escalonada, ¿qué superficie corporal afectada usamos? Entonces nosotros, a través de uno de nuestros residentes, se le ocurrió, como hacemos plástica también, usar la regla de la palma de la mano que se usa para los quemados y entonces marcar en porcentajes en función de esto, lo que se tiene que hacer. Entonces, acá tenemos la ablación endovascular con anestesia tumescente, la hacemos como lo mostramos antes. Si se hace endovascular más resección escalonada, un 6% de superficie corporal, y si hacemos solo resección escalonada, podemos cubrir el 9%, prácticamente toda la pierna o todo el muslo. Pero si tenemos mucho más, no conviene, tenemos que ir a hacer una raquidia. Y ahí viene la discusión. ¿Qué es preferible? Y hoy charlábamos eso con José Luis. ¿Qué es preferible? Muchos me han dicho, el paciente quiere que yo le saque todas las varices. El primer concepto y el cambio de paradigma que yo quisiera traer para la discusión es tratamos una enfermedad venosa crónica. Yo lo discuto esto hasta con Julio Ferreira en Brasil, que él es muy propenso a este tipo de procedimientos ambulatorios, y él me dice, lo que pasa es que el paciente quiere sacarse todas las varices. Eso es cierto, pero también es cierto que hay que decirle al paciente cuál es el postoperatorio que va a tener. Entonces, si nosotros parcializamos, ¿no? Y eso se los voy a mostrar después en este estudio que nosotros hicimos. Fíjense, cuando nosotros usamos anestesia raquidia, yo tengo un centro que es ambulatorio y no tengo muchas áreas de recuperación. Para mí es muy importante la recuperación rápida de ese paciente. Entonces, nosotros reducimos la hospitalización a la mitad. El paciente en 3 horas se va. En el otro caso se va a las 6 horas o más, dependiendo de que haga o no un globo vesical.
tiene movilización precoz, esta es inmediata, a las 3 horas recién de la anestesia. El dolor intraoperatorio, si bien es mayor, en este caso 5%, es cuando nosotros nos pasamos con el tratamiento, preferimos diferirlo. En la Universidad de Nueva York, Lowell Kamnick le hace tantos procedimientos como pueda porque se los pagan, a nosotros no, ese es el problema que tenemos que demorar mucho el tratamiento. Pero de eso les quiero hablar para los que hacen escleroterapia, porque hay un trabajo multicéntrico que me gustaría realizar. La retención urinaria es de dos pacientes, 6.4, con una sonda vesical tuvimos que ponerle al paciente, y en este caso obviamente 0. Las cefaleas son mucho más frecuentes, fíjense que no tuvieron cefaleas los que se hacen con anestesia local. Hematomas 11%, esto también tiene que ver, acá hay que ser honestos, con que estos pacientes tenían más cantidad de varices, ¿no? Náuseas y vómitos 9.7 contra 3.6, y lo repetiría el procedimiento, y esto les quiero mostrar. 64.5 repetiría el procedimiento cuando se les hizo con raquidia, ¿sí? Y se les hizo toda la ablación de las colaterales. Y el 98.2% repetiría el procedimiento con anestesia local. Por eso es muy importante que ustedes sepan que este es un paciente que no van a perder y lo van a poder operar en otro momento. En Lengua yo me sorprendí porque yo veía que él sacaba 2 o 3 venitas, incluso las ligaba y lo mandaba al paciente. Le decía, ¿y las otras varices? No, la semana que viene, si está bien o la otra, se las saco. Y vuelven a operarlo y le sacan las venitas. Es por una cuestión monetaria ya, porque a ellos no les pagan las 2 cirugías, como no nos pagan a nosotros, pero ellos si no se las pagan no se las hacen. Respecto a la compresión, entonces, ¿cuáles son los efectos que tenemos de la compresión? En la macrocirculación reduce el edema, disminuye el volumen del sistema venoso superficial, disminuye el sistema venoso profundo, con lo cual aumenta la velocidad de flujo, ¿sí? Perdón esto porque lo presenté en Brasil y no lo alcancé a cambiar, y pide el reflujo de perforantes insuficientes del sistema venoso profundo al superficial, y en la microcirculación, lo que ustedes ya saben, aumenta el flujo capilar, reduce la filtración, activa el drenaje inflamatorio, interacción leucocitos-endotelio, o sea, disminuye todo el proceso inflamatorio. ¿Por qué elegimos la compresión? ¿Y qué tipos de presión tenemos? Sabemos lo de la presión de reposo, que es una presión constante que se hace de afuera hacia adentro cuando hablamos de vendaje elástico. Cuando hablamos de tracción corta o tejidos planos, que son de bajo estiramiento, tenemos que la presión muscular es la que ejerce la acción desde adentro y es contentivo el vendaje o la media, o lo que le quieran poner de baja elasticidad, y lo que hace es como un masaje sobre el sistema venoso superficial. Entonces eso es lo que genera el drenaje del sistema venoso superficial, que es el que nos importa. ¿Qué tipos de compresiones tenemos? Bueno, como decíamos antes, la primera, la de reposo, la que tiene más presión de reposo y baja presión de ejercicio, es la concéntrica, y son las que tienen menos de 30 milímetros de mercurio, las medias, ¿sí? O las vendas elásticas, famosas vendas elásticas que usamos siempre. Nosotros no las usamos más hace bastante tiempo, pero sé que se usan todavía mucho los vendajes de alto estiramiento, o sea, la famosa venda elástica. La presión es concéntrica y se hace de afuera hacia adentro y tiene una fuerte presión de reposo. Para lo venoso se sigue usando y no tiene relevancia, pero en los posoperatorios la diferencia es abismal cuando usamos tejidos contentivos de alto estiramiento, cuando usamos elevadas presiones de adentro a afuera. La presión de reposo es baja, o sea que lo pueden mantener en el tiempo a un acostado, y la presión en el ejercicio es alta. Los excéntricos los usamos cuando queremos más confort, cuando el paciente tiene pocas varices, hacemos el tronco de la safena, podemos usar una media elástica 20-30 de presión o 15-20 de presión, y lo que hacemos, usamos excéntricos sobre el territorio que estamos tratando. Pero cuando tiene muchas varices no podemos usar excéntricos. Entonces, la presión de reposo nosotros la estamos usando exclusivamente para profilaxis, el CEAP0, ¿sí? Con antecedentes heredofamiliares, el CEAP1 o 2 leve, con pocas varices, profilaxis de TBP y posescleroterapia. Y el CEAP2 lo usamos en todo lo demás, ¿sí? Ese es nuestro manejo
donde estamos usando, la presión de trabajo con alto estiramiento. Entonces, ya en el año 2008 surgieron estas guías o esta evidencia de clase 1, clase A, clase 1, 2, 3, que es lo que hoy se guía, que es la manera de medir las compresiones al estilo alemán, que es lo que predominó, a diferencia de los Estados Unidos, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, son pocos los A, el 1A que tenemos para el tratamiento, que son las úlceras, que son la prevención de tromboembolismo, ¿sí? Que se usa en esos casos, y todo lo demás es B. ¿No? Bueno, esto también del 2008, que lo hizo Parch, a partir de acá empieza a tratarse, como decíamos antes. Y lo importante es este trabajo que hizo Uhl con Parch, y es interesante. Ellos muestran sin compresión cómo se ve el sistema venoso superficial y cómo se colapsa, y miren cómo se colapsa el profundo con compresión. Hablamos con compresión elástica, ¿sí? Fíjense la compresión del sistema venoso profundo. Entonces, sin compresión y con compresión. Cuando la presión, y ahí tienen los porcentajes de la fibular, del sistema venoso profundo, de la safena menor, cómo se comprime y la acción sobre cada uno. Obviamente que las que tienen tejido óseo alrededor se van a comprimir menos. Pero quiero traer esto acá, que la compresión excéntrica puede ser utilizada con medias con medias elásticas, si nosotros usamos un elemento contentivo, porque estamos logrando un aumento de la presión en el segmento. Acá en este trabajo ustedes pueden ver cómo sube la presión cuando usamos algún elemento en el medio, y Bricio hizo un buen trabajo respecto a esto, y fíjense cómo aumenta la presión en esos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué usamos? Si es un C2 con pocas varices, vamos a ir a medias de menor elasticidad con elementos compresivos o con apósitos excéntricos que permitan una mayor compresión. Y si el paciente tiene muchas varices o cualquiera de las otras, lo que usamos, empezamos usando vendaje multicapa. Esto nos trajo mucha satisfacción, sobre todo en los pacientes que tienen úlcera. Lo que hacemos, le ponemos un multicapa arriba, pero usamos las vendas húmedas de zinc, de óxido de zinc, y ponemos esos vendajes con óxido de zinc, y arriba de eso hacemos todo el vendaje multicapa. Cuando recibimos al paciente, eso se lo dejamos casi una semana al paciente, es muy incómodo, pero estos pacientes piensen que son pacientes bastante severos, ¿sí? Que pueden tener úlceras o que tienen atrofia blanca. ¿Vieron cuando ya tuvo úlceras, o sea, el C5 o el C6? O hacíamos eso y le poníamos, o lo seguimos haciendo cuando no pueden usar los ajustables de velcro, que son muy caros. Hacemos eso y le ponemos esa compresión. Al poner esa compresión, lo que logramos es, al paciente, es cuando vuelve a la consulta y le sacamos todo, no tiene hematoma, no tiene nada, las heridas están cerradas, y el posoperatorio de ahí más cambia brutalmente. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en donde se perpetúa la inflamación. Cuando la inflamación se perpetúa, lo que sucede es esto que estábamos hablando acá. Si se perpetúa la inflamación, se hace una fibrosis ahí, y después cuesta mucho sacarlo. Esto es para lo nuestro, es para traumatología, es para cuando tiene un tobillo. Cuando ustedes ven esos tobillos que vienen inflamados, congelados, posterior a un traumatismo, mucho tiene que ver porque se perpetuó el proceso, se cronificó la inflamación. Y eso es lo que vemos acá. Nosotros usamos más recientemente estos ajustables de velcro de compresión. Hay todo un trabajo de Cabeza y de Mosti donde muestran, y es interesante. Para los que usaron bota de pasta de una, acá hay algunos, como el profesor, que seguramente la usaron, cuando la usábamos y nosotros veíamos el paciente a la semana, el paciente volvía a la semana, le poníamos el dedo entre la venda y la pierna, porque al disminuir el edema, como es inelástico,
había una solución de continuidad. Entonces, cuando se lo sacábamos, estaba muy bien la pierna, pero la presión, cuando ustedes usan un multicapa, baja de 60 a 22, a 26, más o menos, la presión que ejerce el vendaje. En cambio, con los ajustables, el paciente puede sacárselo y ponérselo y puede curarse la úlcera todos los días. Pero son tremendamente caros estos ajustables alemanes y a veces los pacientes no pueden. Pero si lo pueden usar sería espectacular porque postoperatorios son fantásticos. Lo mismo, hacemos lo mismo. ¿De qué depende? Lo que decíamos antes, si es un C2 usamos la media más compresión excéntrica, si es más un C2 con muchas varices tratamos de ponerle medias de C4 para arriba, y si tiene C4B o C5 o C6 usamos los multicapa o los ajustables. Esto es lo que la media que usamos es de 35 milímetros de mercurio de presión, y si no usamos el vendaje como ustedes lo conocen, ¿sí? Y directamente hacemos estos vendajes multicapa siempre con la cohesiva al final, porque es lo que les asegura la coraza para poner. No usamos más la venda elástica hace bastante tiempo porque el postoperatorio de estos pacientes es muy cómodo cuando hacemos altas presiones. Hay una cosa que les quiero comentar. Tiempo atrás, ustedes recuerdan, no sé si fue en Mendoza, ¿sí? En un congreso que hizo el doctor Guzmán, vino Pitaluga y comentó que venda elástica, que media elástica era lo mismo que no usar media. Y eso es cierto, pero la realidad es que no le puso un verdadero rival. Comparó las medias de compresión 15-20 con nada. Y la realidad es que el efecto fue similar. Entonces, lo que yo digo es que no se puede comparar con nada la compresión de 15-20 milímetros de mercurio. No le puso un verdadero rival. Si hubiese usado medias de alta compresión, el postoperatorio hubiese sido sinceramente otro. También es cierto que ellos hacen mucho el procedimiento, como los parcializan, tienen menos efectos adversos, incluso en los efectos trombóticos. Bueno, las indicaciones postoperatorias, obviamente, si el paciente tiene poco, 2 días en forma constante, luego se retira para dormir, puede bañarse con media puesta. Esto es una cosa interesante, esas medias que ustedes vieron se bañan con las medias porque se secan igual que el cuerpo, tienen hilos de plata que permiten que no sea bacteriostático y antimicótico, y es muy cómodo de usar. Lo que sí hay que bajarla bien, sacar todos los vendajes, porque si eso se moja sí es un problema, y volverla a poner y se la dejan hasta una semana. A las 4 días más o menos se les recomienda, si no tienen no mancha en ningún lugar, que como es blanca la media se puede ver, se le baja para poner una crema o algo, porque pierde mucha humedad en la piel. Y bueno, en el caso de los vendajes multicapa hasta 7 días. Esto es el vendaje, bueno, y creo que ahí terminamos. A ver, se cortó. ¿Se cortó? A ver. No importa, no importa. Ahí creo que ahí ya terminaba. Pasamos directamente. No, se movió en la zapatilla. Bueno, lo que queda es como nosotros hacemos la evaluación. Usamos el calidad de vida, usamos el Civic 20 y usamos el BCCS y el C del CEA para investigar, y nada más. Es como nosotros vemos, a ver si queda alguna otra cosa. Ahí prendió. Ahí está.
medio les dije las conclusiones. Este es el esquema que nosotros usamos para evaluar a los pacientes. La conclusión es compresión, lo que les decía antes, según Echar es igual, compresión es mejor a no compresión, ¿sí? Presión menor a 20 milímetros de mercurio es igual a no compresión, pero los vendajes multicapa o las compresiones altas son alentadoras, sobre todo para los posoperatorios. La conclusión es que este trabajo, el problema que tiene es que tiene una elevada dispersión de datos, requiere de muestras grandes, debería hacerse estudios multicéntricos porque son casi estudios epidemiológicos a pesar de que sean posoperatorios, porque tiene que ver con la valorización del paciente. El estado clínico determina la compresión a realizar, o sea, lo que dijimos del CEAP, y el velcro reajustable o los vendajes multicapa con vendas húmedas ofrece una mayor cobertura para los estadios avanzados. Bueno, esta es la diplomatura, vamos a estar haciendo precongreso durante junio, esta es nuestra carrera, y la gente en El Salvador está realizando este congreso, me pidieron que lo difunda, y el congreso que se va a hacer en el colegio y el interuniversitario en Buenos Aires, que ustedes ya saben y creo que tienen organizada ahí la mesa. Muchas gracias. Bueno, claro, antes de pasar al otro tema, te agradezco muchísimo por esta presentación, realmente brillante. Y bueno, abrimos un poquito el debate para aportes o preguntas y después pasamos. Si las telangiectasias azules están conectadas a venas nutricias con reflujo, entonces lo que hacemos, como este caso, lo que hacemos es inyectar alejado de la telangiectasia para que la vena pueda ser tratada, el reflujo, ¿sí? Distinto es cuando el drenaje es normal. Cuando el drenaje es normal nos acercamos a la telangiectasia, cuando el drenaje es patológico nos alejamos. La telangiectasia azul es conectada a complejos varicosos, ahí las concentraciones que usamos sí pueden ser mayores, generalmente usamos polidocanol al 1%, y lo que vemos son perforantes, como se pueden ver acá, y en general esas perforantes son perforantes indirectas que van a un plexo muscular, sobre todo en la cara externa o como mostramos antes en la red venosa lateral de Albanese. Acá tienen en disecciones anatómicas que hicimos con Enrique hace muchos años atrás, cómo esas venitas perforantes van hacia la superficie, hacia las arañas. Este sería más o menos el esquema, ¿sí? 0,25, vena nutricia con reflujo, 0,25 a 0,5, venas subcutáneas y venas perforantes. Tuvimos 845 mujeres, 36% la mediana, C1, C2, y los motivos de consulta fueron mayormente por estética y no flebología, en un alto porcentaje. En el hipotiroidismo se presentó en el 15% de los pacientes, y lo interesante, a ver, esto es interesante, esto fue una observación aparte, 30% de los pacientes que venían para este tipo de tratamientos tenían tatuajes. Es interesante decir esto porque los que tienen tatuajes en general, en el caso de una pigmentación, es favorecedor porque es un paciente que está predispuesto a hacerse eventualmente algún tatuaje o algo en caso de que ustedes dejen alguna pigmentación, o sea que es alentador el paciente. El problema es cuando el tatuaje lo tiene en la zona donde la tienen que inyectar. Usamos esta ficha que para poder ver el tipo... ¿El Enviver te toma en el tatuaje? Nunca lo metí. ¿El Enviver te toma en el tatuaje la vena o lo...? No, porque lo que ve es imagen. Si tenés un lunar te lo va a proyectar, si tenés un tatuaje te lo va a proyectar. Por eso digo, el problema es cuando lo tenés en el mismo lugar. Esta es la ficha que usamos para la clasificación de piel Fitzpatrick.
y en general, como ven, en nuestra área siempre fueron casi el 90 y pico por ciento fototipo 2 y 3. No tuvimos fototipo 5, que en Brasil hay mucho, y a pesar de eso hacen los tratamientos. Esta es la ficha que usamos, ¿sí?, con los distintos tipos de situaciones, y es la ficha de ingreso, y le ponemos por estética, y siempre ponemos la altura, el peso y el índice de masa corporal, porque una de las cosas que queremos evaluar, que no la evaluamos todavía, es el índice de masa corporal. El problema con estos pacientes y con toda esta clasificación es que el índice de dispersión es muy grande y necesitas mucha gente para poder hacer esta presentación, porque se te empiezan a ir. Cuando vos ves tantas telangiectasias, tanta vena nutricia, tanta, ahora lo van a ver lo que da el mapa es este. Entonces, lo que podemos decir sencillamente acá es que la zona 3 fue la más tratada, sobre todo la parte posterior, ¿sí? 2028 zonas tratadas en el lado derecho contra 1420 del lado izquierdo, y lo importante es que la zona 1 y la zona 5 fueron las que menos fueron tratadas, menos se utilizaron, y lo otro interesante es que en la ficha de seguimiento le hacemos una consulta, le preguntamos el grado de satisfacción al paciente y nosotros también ponemos nuestra apreciación personal para ver si va de mano con el paciente. Y estas son las características que vemos, que apuntamos: desaparición, trombosis, matting, hiperpigmentación, hipopigmentación o lesión de piel. Y eventualmente algún comentario extra que pueda tener, que pueda ser significativo cuando un hematoma se pigmenta, etc. La evolución médica mostró que, fíjense, el mejor resultado lo tuvimos en la parte alta, posiblemente por el aumento de la presión que hay sobre el tobillo, es donde encontramos los peores resultados, y las zonas más tratadas, como ustedes ven, fueron la 3 y la 4. La esclerosis, la ventaja de esto que es que si ustedes van de la vena nutricia hacia la telangiectasia, lo que están haciendo, hay dos componentes que se miden, dos variables que son importantes tener en cuenta. Uno es el tiempo de exposición a la gente y otro es la concentración. Entonces, si ustedes, y el tamaño del vaso. Entonces, si ustedes tienen un tamaño del vaso más grande y aplican sobre ese vaso la concentración y de ahí va hacia el lugar más pequeño, lo que están haciendo es aplicando menos tiempo y menor concentración, porque se diluye con la sangre y pierde rápidamente el efecto, eso lo saben. Si no, los procesos encefálicos serían mucho más frecuentes. Entonces, esa dilución que se hace llega más diluido y menor tiempo, pero el vaso es más pequeño. Entonces, la esclerosis que uno logra es más homogénea. Esa es la intención de esto, que tratando primero la vena nutricia, después la telangiectasia pierde mucha presión. Es como tratar de secar un arroyo cuando hay un río que lo está nutriendo. Las zonas 2, 3 y 4 fueron más tratadas, los resultados inferior a medida que descendemos en el miembro inferior, tobillo, posiblemente por el aumento de la presión, lo que les decía antes, y había ahí un porcentaje que no lo mostré, pero bueno, el porcentaje es bastante más alto en el otro procedimiento. Quiero traerles esto, que me parece interesante. Esto que ustedes ven acá parece como si fuera la yugular o la carótida, ¿sí? Esto que ven acá es el peine, ¿sí? Esto es, acá se ve cómo se ve el flujo, ¿sí? Esta es mi pierna, es una telangiectasia mía, ¿sí? De mi pierna, y esta es la telangiectasia, que parece una vena nutricia, ¿la ven? Esto es, y ahí se ve el vaso que veíamos anteriormente, y esto es un ecodoppler de 70 MHz, que es lo que viene para estudiar piel. Esto es muy interesante, obviamente todavía es un proyecto de investigación, los equipos valen $200.000 o un poco más, son muy caros, y es difícil que se pueda trabajar con esto, pero va a ser un avance terrible para la dermatología, porque incluso para el estudio de los tumores, porque ustedes ven el tumor, se ve prácticamente la celularidad, es impresionante cómo se ve. Así que les quería mostrar esto, y bueno, nada más. Gracias por la...